Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde con un minuto. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Primero lo saludamos y ahora le vamos a preguntar y lo vamos a escuchar a ver qué trae debajo de la manga el licenciado Rodríguez Prats. Buenas tardes. No tan debajo de la manga. Mira, a mí me inquieta mucho algo, Hugo, que es que tal vez como nunca en la historia los seres humanos estamos siendo bombardeados de información, pero cada vez estamos más desinformados. O sea, yo creo que el presidente López Obrador, pues sin duda ha sido el presidente más próximo, de los más próximos a la gente. ¿Quién no lo trató? ¿Quién no estuvo cerca de él aquí en Tabasco? ¿Quién no lo identifica? Y todas las mañanas está en comunicación con nosotros. Y sin embargo, hay cosas que me inquietan. Por ejemplo, esta actitud de Juan Ramón de la Fuente y de Marcelo Ebrard a nivel internacional, condenando a Rusia por su invasión a Ucrania, y por otra parte el mismo partido político del presidente, Morena, y el Partido del Trabajo haciendo un grupo de amistad con los rusos, en donde va el embajador ruso y obliga inclusive al embajador norteamericano a dar declaraciones. Entonces, esto nos está afligiendo mucho. Yo creo que estamos viviendo un periodo, lo he dicho varias veces, de una gran confusión. Tendríamos que hacer un ejercicio para regresar tal vez a lo elemental, a lo sencillo, a lo simple, que tiene también su atractivo. Este mes de marzo, las dos revistas para mí de mejor contenido, que son Letras Libres y Nexos, le dedican todos los ensayos a el análisis de la situación en México. Nexos sale todo el número lo dedica a después de AMLO. Y las mejores plumas mexicanas analizan cada política pública en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de federalismo, en materia de avance político. Y en lo que se refiere a Letras Libres, la titula Cuando la política abandona a los ciudadanos. Ahí a mí me inquieta porque abandona la política a los ciudadanos o los ciudadanos abandonamos a la política. Y me parece que es un círculo vicioso. No es que yo salga en defensa de los políticos, razones sobran para que los ciudadanos abandonen a los partidos políticos, se sientan decepcionados de los políticos, pero en la medida en que se alejan, las cosas se complican y se ponen peor, porque la política nos debe involucrar a todos. Y precisamente saqué algunas ideas. Por ejemplo, un autor que le estoy leyendo un libro que se llama La revancha de los poderosos, Diego Fonseca, porque habla de los liderazgos que están surgiendo en el siglo XXI. Él dice que la maldad política ha existido siempre, pero ahora con ciertas características, con nuevas tecnologías. Y dice, la mercadotecnia política absorbió las técnicas de venta de ropa y autos y ahora diseña discursos a medida. O sea, el político encuesta qué quiere la gente y hasta hace su discurso. Es una forma de engaño. Te voy a decir lo que tú quieres que yo diga, o lo que tú quieres escuchar, o lo que tú quieres creer, no lo que yo te pueda convencer. Ya no solo no discutimos exclusivamente dentro de los partidos, sino que actuamos cada vez más fuera de los partidos, fuera de ellos. Esto es grave. El divorcio entre partidos y ciudadanía es un suicidio político. No podemos dejar asuntos que atañen a todos en manos de las élites o de las cúpulas. Y Luis Carlos Ugalde, por ejemplo, dice: la destrucción del significado de las palabras destruyen también las bases de la democracia. Entonces, como ya arrancó prácticamente ramo a la sucesión hasta el 24, yo creo que debemos hacer un ejercicio de tender puentes de entendimiento, de tratar de ser accesibles, de tratar de quitar misterios, de tratar de quitar la simulación. Yo no podría decir erradicarla, porque erradicar la mentira sería algo sería una mentira.
O sea, tendríamos que disminuir, pero la posibilidad de la sinceridad y la franqueza. Yo creo que cuando menos hay 3 verbos que deberíamos de tratar de practicar. Resistir, porque de aquí al 24 tenemos que resistir, detener la depresión, detener el pesimismo. El segundo verbo, reconciliar. Tenemos que reconciliarnos. Y el tercer verbo, responsabilizarnos. Václav Havel, que fue un gran líder, hablaba de la responsabilidad como la virtud fundamental de la ciudadanía. Este sería mi comentario, Hugo, una invitación a mejorar nuestra cultura política rumbo a la tarea más importante, que es seleccionar hombres que sean capaces, hombres y mujeres que sean capaces de conducir nuestra vida pública, nuestra vida privada a mejores niveles de bienestar. Me acuerdo que cuando empezó este sexenio, a propósito de uno de estos conceptos, se subrayó la reconciliación, porque el gobierno de Núñez, no, ese era ni perdón ni olvido con Granier, pero en este sí, se habló de reconciliación. ¿Qué tanto se ha cumplido esa palabra? Ya no está el gobernador que lo prometió, Adán Augusto, ahora secretario de Gobernación. Pues yo creo que sería un buen ejercicio medir si hemos avanzado en reconciliarnos o nos estamos peleando más. Yo creo que nos estamos peleando más. Y creo que es culpa de todos. Pero para que haya un pleito tiene que haber 2. Tiene que haber 2. Y estamos descalificándonos y el nivel de dimes y diretes es verdaderamente ofensivo. Bueno, el otro día aquí, y hoy se plasmaba en la mañana, a propósito de una renuncia que hubo a un partido político de Liliana Madrigal, ya no es priista, pues decía como un partido, no ella, pero salió a colación lo que se dijo la semana pasada, como el PBM se burlaba de la alianza eventual de PRI, PRD y no sé qué otro partido, del suyo, del PAN, sin ofender, ¿verdad? Pero esas cosas no abonan, ¿no? Mira, yo creo que... Y la respuesta después del priista, ¿no? Yo creo que la historia política de Tabasco está plagada de confrontaciones. Y han pagado los pueblos. Por ejemplo, los garridistas y antigarridistas. Es un periodo de unos 11 años, del 24 al 35, al 36, que fue un pleito a muerte. Ahí era violencia. Después, yo he insistido mucho en el periodo de pacificación, de darle civilidad a la vida política de Noé de la Florida Santa María. Nuevamente vinieron pugnas cuando había procesos internos, lo de la democracia, de la consulta a la base, que fueron experimentos al final de cuentas con pésimos resultados, fracasados. Y a partir del 88 empezamos de nuevo la confrontación. Hubo un periodo de unos 30 años, más o menos, de Carlos Madrazo hasta González Pedrero, que podemos hablar de cierta civilidad, de cierta continuidad. Creo que ya lo he dicho en algunas ocasiones. Pero yo sí diría que la vida política tabasqueña ha estado cargada de una fuerte dosis de discordia y de confrontación. Inclusive los primeros partidos políticos, que hay constancia, cuando menos en la obra de Gil Sáenz, en la obra de Diógenes López Reyes, que fue a mediados del siglo XIX, allá por 1800 y pico, 1850 más o menos, los partidos políticos se llamaban Piedra y Cocoyol. O sea, de ahí surgía... De ahí surge aquello de te das piedra como cocoyol. Fíjate nada más que referencia a que había que enfrentarse. Si no mal recuerdo, contendieron Justo Santana y Juan de Dios Salazar. Y tenían su periódico cada uno de los partidos, y era la agresión, el insulto, la descalificación. Sí, yo creo que rumbo a lo que vamos en el 24, que está llamado a ser la madre de todas las elecciones, porque el 24 va a ser una contienda cerrada, sin duda alguna, en condiciones muy adversas, internacionales, nacionales, en una situación de duda, de sospecha, de desconfianza, que no es el ambiente idóneo para que la democracia se consolide. Ahora me dice usted, nos estamos peleando más que antes. También recuerdo que en alguna ocasión ha dicho, el que tiene el poder es el que debe de tender la mano, no debe ser al revés. Sí, por eso, entonces, objetivamente, ¿lo ha hecho el gobierno estatal? Híjole, lo ha medio hecho. Digamos que somos un estado maltrecho.
Y lo ha medio hecho, porque sí, yo he escuchado muchas veces declaraciones desde el poder agresivas, como también desde la oposición nosotros hemos agredido. Pero efectivamente el gobernante es el que debe ejercer con humildad el poder. ¿En dónde se estancó esto? ¿En el mismo cambio eventual, natural que se dio de la salida de Dan Augusto y la llegada Pues yo diría que desde el gobierno de Núñez y Granier, ahí comenzó. No, pero refiriéndonos a lo que había prometido Dan Augusto. Bueno, Dan Augusto habló mucho en su campaña de reconciliación, creo que lo intentó, hubo algunas cosas, después hubo respuestas también medias agresivas y él pues también respondió en alguna forma, y yo creo que ahora el gobernante ha sido más prudente tal vez, pero una cosa es prudencia y otra que ya ni hable del tema, ¿no? Pues también como que abandone el escenario de la información. Yo creo que todos nos debemos esforzar, y hago la crítica comenzando por uno mismo. Yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo por crear eso a lo que nos convocaba Dan Augusto en su oportunidad, ¿no? Por cierto que ya a nivel nacional, ahí ya lo dijeron otros de los panistas, eso se acabó. Se cortó el diálogo. Se quedaron esperando, era coincidentemente Dan Augusto, ahora secretario de Gobernación, que los iba a recibir y nunca los recibió. Fíjate que eso, porque por ejemplo, cuando inicia el gobierno de Salinas, que ahí hubo críticas muy fuertes al PAN, porque don Luis H. Álvarez, con el gobierno de Salinas, tuvo el valor de sentarse y, asesorado por Diego Fernández de Ceballos y Carlos Castillo Peraza, arrancó la transición. Cuauhtémoc no se quiso sentar en el 88 con Carlos Salinas. Cuauhtémoc se alejó y dijo: yo no tengo nada que dialogar. Sí se reunieron, pero allá, como dicen, en lo oscurito. Y don Luis y Castillo Peraza y Diego fueron los que hicieron las grandes reformas, que se habla de ese periodo del PRIAN, pero ahí se hicieron reformas muy importantes: el terminar el reparto de la tierra, la relación iglesia-estado, entrar al Tratado de Libre Comercio, regresar la banca a manos particulares. Por eso también se hizo la reforma energética hasta Peña Nieto, porque el PAN accedió, se dio cuenta que era una reforma positiva para México. No se dio con Zedillo. El PRI y el PRD se opusieron a esa reforma con Fox y con Calderón. Se vino a concretar hasta Peña Nieto, y desde mi punto de vista la reforma la cancela ya el presidente López Obrador. Modificar la Constitución y la ley me parece que ya es lo de menos, porque en la práctica se canceló, y eso va a tener un costo, que ya lo he dicho varias veces en este programa, pero eso va a tener un costo enorme para el pueblo de México. Con el precio del dólar, esta es una oportunidad más. Con el precio del barril, esta es una oportunidad más que perdemos. Imagínate que se hubiera permitido inversión privada y hubiera venido tecnología y se hubiera explorado todas las posibilidades de la reforma en el sector de energía, que venimos discutiéndolo de hace 30 años. Pero ya va a quedar en abril, licenciado. No, ya van a formalizar lo que cancelaron en la práctica. Bueno, o sea, que igual cerraron las subastas. Que igual está pensado para el gobierno que viene, porque en efecto en este sexenio pues ya se daba por hecho que no iba a suceder. Yo creo que el presidente, y lo digo también con todo respeto, pero yo creo que el presidente lo que quiere es que no se dé marcha atrás en lo que él hace. Él tiene la obsesión de que lo que se hace sea definitivo. Sea un legado. Sea un legado y sea irreversible. Por ejemplo, cómo está inundando el viejo, porque ya no es el nuevo aeropuerto, sino el viejo aeropuerto de Texcoco, que no se realizó, y ya le metieron el agua, ya lo declararon parque natural. ¿Eso qué propósito tiene? Evitar que los próximos gobiernos tengan que regresar, porque al final de cuentas el Felipe Ángeles no fue útil. Y en eso lo vemos en la Constitución, y lo vemos. O sea, él quiere que la Cuarta Transformación, o su cuarta transformación, o lo que él entiende por cuarta transformación, que yo también tengo varias dudas ahí que no he logrado despejar al final de cuentas qué es lo que quiere la cuarta transformación, pero sí quiere que, al igual que las otras tres, sea de larga calado, de que perdure, y por lo tanto quiere modificar la Constitución para dificultar la posibilidad de corrección de algo que desde mi punto de vista se está haciendo en forma equivocada. Licenciado Rodríguez Prats, hay que ir al corte. Nos escuchamos, nos saludamos y platicamos la semana próxima. Dios mediante. Aquí estamos el próximo lunes. Bueno, vamos a la pausa, son las 2:15 ya.